Saludos, bienvenidos al mercado agrícola. Besitos en el cutis para ti. Me van allá, tú sabes, ya estamos en vivo, transmitiendo, estamos streameando. Palabras nuevas que hemos inventado en este país. Streameando. Estamos en vivo transmitiendo. Todos los que nos ven, que están cerca, échenle para acá. Vamos a hacer el primer taller de cannabis, de cocinar cannabis, de cómo hacerlo. Aquí precisamente en el mercado agrícola de Ponce, donde hemos estado rompiendo con barreras, ¿verdad? Precisamente la semana pasada estuvimos con unos talleres espectaculares de algo llamado el Post-Traumatic Syndrome, Post-Traumatic Stress Disorder, aquí con las compañeras. Y hoy vamos a hacer este taller que también entendemos tuvo mucha acogida en lo que son las redes. Yo soy el profesor Raúl Morris, el falafero que hace los falafel aquí todos los sábados y en el rincón. Sí, el falafero que los hace aquí en el rincón todos los domingos. Hoy vamos a trabajar. Les voy a adelantar algo. En Puerto Rico todavía el cannabis es ilegal. Ilegal. Al menos que hayas pasado por un proceso del Departamento de Salud donde te ha certificado con estas 14 diferentes condiciones de salud y pasas por un proceso donde te dan una tarjeta de identificación y puedes consumir el producto del cannabis medicinal en este país, específicamente con esas 14 condiciones, después que hayas recibido ese carnet o esa tarjetita del Departamento de Salud. Aquí no estamos advocando o estamos pidiendo o estamos sugiriendo que la gente fume. No estamos sugiriendo eso. Estamos haciendo un taller para aquellas personas que ya están clasificadas, que ya están debidamente identificadas, que ya pueden comprarlo en los lugares donde es legal. Porque aquí no se puede prácticamente conseguir el cannabis en ningún lado. Al menos que tú vayas a los lugares donde lo exclusivamente consigues legalmente. Porque controlamos las fronteras, ¿verdad? Porque aquí no entra ninguna droga. Las pausas son un montón de información. Usted llegue a sus propias conclusiones. Pero sí es cierto que hay un proceso legal. Aquí medicinal se puede usar. Hay una ley que se acaba de establecer en este 2017. Se llama la ley de... iba a decir la moña de... ¿Cómo es que se llama ella? La moña de Charbonnier. No dije eso, porque no quiero tampoco que se sienta como que esto es un proceso para ofender. Esa no era la intención. No, pero aquí no se puede fumar, se usa lo que viene siendo otro método o otros métodos, porque legalmente no se debe, ¿no? En su casa usted puede hacer lo que le salga del corazón, ¿verdad? Y si lo consigue legalmente, claro está. Importante entender, know your dealer, ¿verdad? O know your cannabis. Busque un lugar como las 2 o 3 compañías que existen en Puerto Rico para poder comprarlo legalmente. Y allí va a recibir un producto que no tiene herbicida ni pesticida, es orgánico y no le han echado por encima un montón de porquerías, que es lo que hace cuando uno lo compra en la calle. Digo, yo no sabría decirle de esas cosas, ¿verdad? Bien. Hoy estaremos usando romero. Para aquellos que estaban preguntando en las redes sociales, estaremos usando romero porque es ilegal usar el cannabis en cualquier lugar público. Y para evitarnos que entre aquí la jara, el 5-0, aquellos que vienen, no han llegado porque sabían que iba a usar el romero. Estamos usando romero y lo que queremos hacer es simular. Vamos a hacer un taller donde vamos a convertir, primero activar el cannabis, explicarle cómo se hace el activarlo, después llevarlo e integrarlo en lo que es la mantequilla y pasarlo de mantequilla a un producto final, que pudiera ser con mantequilla porque necesitas grasa para poder sacar los que es THC. Pero antes de entrar en eso, ya les dije que este es el Mercado Agrícola Natural de Ponce. Yo soy el profesor Raúl Morris con ustedes. Soy también trabajador social y es una de las razones por las cuales hemos estado envueltos en esto de activar, ¿no? De involucrarnos con el proceso educativo. Todavía los compañeros, allá saludos a Larry, que es el presidente del Colegio de Trabajo Social. Te quiero, te amo, tú sabes que sí es así, pero necesitamos entrenar a nuestra gente, a los psicólogos, nuestros psiquiatras, para que sepan trabajar con el cannabis legal, precisamente porque es un estigma que se ha construido en nuestro país que tenemos que cambiar.
Eso dicho, a mi hermano, a mi mejor amigo Kenny, te amo. Siento mucho lo que pasó con tu hermano. Allá Ralph y a la familia García los amo. Perdimos a Ralph, pero desde acá mucho amor para ustedes en este proceso de sanación. Eso dicho, mencioné que vamos a trabajar con Romero. Tengo aquí lo que se llama un grinder, que es un equipo bastante sencillito. Lo voy acá a enseñar a la cámara. Tengo dos cámaras estas y mi camarógrafo, director, que está conmigo, Miguelito. Le dicen un aplauso por Miguelito, que está aquí con nosotros grabando. Y le he dado las instrucciones que no apunte la cámara a nadie para que nadie se sienta incómodo con esto del cannabis. Porque cuando ahorita pasemos, no dije eso. Pero anyway, aquí es algo que se llama un grinder. Ya yo puse a stick of butter o una 4 onzas de mantequilla, el palito que viene, ¿no? Ya está derritiéndose. De hecho, adelantado ese proceso, está derritiéndose, it's melting ya la mantequilla, porque vamos a usar la mantequilla para transferir el cannabis eventualmente. Traje aquí también conmigo un pequeño hornito, que pudiera ser un hornito que usted tenga en la casa o un horno cualquiera que sirva como lugar donde usted va a llevar el cannabis, que ya mencioné es Romero. Va a coger lo que viene siendo el grinder, tiene la moñita, la va a romper en pedacitos pequeñitos y la va a pasar por este equipo que se llama grinder, que también puede usar un cuchillo, ¿no? Lo que quiere es que las piezas sean pequeñitas en tamaño para que cuando usted lo lleve al horno, yo recomiendo el horno sea precalentado 200 a 300 grados. No necesariamente es importante la cantidad, porque lo que va a ocurrir cuando usted lo lleva al horno, saludos, un abrazo mi hermanito, cuando usted lo lleve al horno, es algo que se llama decarb, que decarbonizar, no sé si sería la traducción correcta, pero activar sí. En el horno ocurre algo interesante, que cuando usted... Yo uso el aluminio, por cierto, este es el aluminio que he usado durante los últimos par de semanas. Si lo huelen cercano, va a huelen más que Romero. Entonces, yo lo que hago es, pongo el cannabis ya triturado allí y lo pongo en el horno. Voy a activar el horno. Debe estar allí como 45 minutos a 1 hora. Ese proceso nada más coge 45 minutos a 1 hora. Y eso es solamente decarb, solamente activar el THC. El THC y el CBD son los cannabinoides que están en el cannabis. Y sepan ustedes y escuchen que estoy usando la palabra cannabis y no marihuana, porque lo que hemos tratado de hacer es cambiar el estigma de marihuana, porque ya tiene un perfil, ¿verdad? Ya la gente cuando escucha marihuana, escucha la cuestión que ocurre en la calle y toda la violencia, pero ahora el proceso de llevarlo a algo más educativo, el cannabis, cuando se hace el decarb, se activa en el horno, y estas dos cannabinoides, aunque tiene más cannabinoides, esas son las dos principales que siempre se están mencionando, pero hay muchísimas otras cannabinoides que se activan dentro del cannabis, y esas son las que yo voy a activar en el proceso del horno. Cuando sale, que ya sale un poquito más quemado, ese cannabis, este ya yo lo había preactivado, pre-decarb, lo voy a llevar a esa mantequilla que ya está derretida, aquí, y el proceso de la mantequilla coge 2 horas o 3 horas. El proceso de la mantequilla es sacarle el THC y el CBD de lo que es la moña a transferirlo a la grasa que dé mantequilla. Se puede usar mantequilla, se puede usar el aceite de coco, se puede usar aceite de oliva. Hay 4, pero esos 3 principales son los que más se usan. Dicen que el mejor es la mantequilla, por la grasa de la mantequilla, para que recoja ese THC. 2 horas, 3 horas es lo que se invierte
hay que poner mucha atención. Si no se dieron cuenta, yo tengo mi estufita aquí y la ollita de abajo está llena de agua. Esto se llama un baño de María, ¿verdad? Está en precisamente ese baño de María. Lo tengo a full, pero debe ser a medio, porque esto es una pequeña estufita que no llega a mucho calor, pero sí está hirviendo. Si tú estás 2 o 3 horas hirviendo algo, si ustedes saben sobre hacer habichuelas, por ejemplo, sabes que tienes que echarle agua de vez en cuando, no a la mantequilla, sino a la parte de abajo para que no se seque. Tú no quieres que esa mantequilla se queme en ningún momento. Y si ven, los que están viendo eventualmente la grabación, si ven la mantequilla está claritita. La mantequilla tiene algo particularmente que son las grasas, la cosa blanca, que cuando terminemos de este proceso de decarb, como ya les dije, 2 horas en el proceso de decarb, esa grasita la vamos a sacar con la cuchara, poco a poco, como les dije, yo estaba poco a poco quitándole, van a ver como una cosita blanca. Esa cosita, ¿ah? La natita blanca esa, sí. La natita blanca esa hay que sacársela. Y lo hace con la cuchara, lo más que pueda, porque tampoco es ser, ¿verdad?, demasiado perfeccionista. A ver si logro sacar un cantito para que se vea. Este es el cantito, ¿ves? Que casi no se ve. Esa nata la vamos a sacar poquito a poquito. Y mientras usted está con la mantequilla, usted le va dando vuelta. A mí me gusta este método de el caldero abajo con el agua, porque mientras está burbujeando, ella solita se va meneando. Y si se va meneando, es algo menos que yo tengo que hacer. Pero de vez en cuando usted viene y le da la vueltita, le da la vueltita para que esos cannabinoides vayan integrándose en la mantequilla, poquito a poquito. ¿Qué cosas puede hacer con mantequilla? Bueno, usted puede hacer bizcochitos, usted puede hacer galletitas, usted puede usarlo en pancakes. O sea, esa misma mantequilla que ya después de 2 horas y pico y usted haya pasado por el proceso de limpiarla, porque aquí tenemos, yo tengo un colador, yo uso un colador de café que me funciona muy bien, el colador de café. Hay varias alternativas, se recomiendan, viene en una hoja para filtrar, donde usted echa el cannabis, lo echa encima de la mantequilla y después solamente tiene que exprimirlo y botarlo, porque ya no se puede usar, después que se le decarb, se le sacó la mantequilla, se le sacó el THC, se le sacó el CBD, lo que sobra, usted lo va a botar, ya no tiene ninguna función. Pero yo uso este colador que me ha servido muy útil y me parece que como, no sé si es la cuestión de nostalgia, la cuestión de café, ¿verdad? Pero es el que yo uso, después que esto esté 2 horas, yo voy a sacar, no lo voy a hacer ahora, porque realmente no tengo en qué botarlo. A veces uso inclusive los thongs. Y lo voy a echar, no lo voy a echar porque no tengo en dónde, pero lo voy a echar en mi colador y allí va a quedar los restos del cannabis y voy a exprimirlo y esa mantequilla, en este caso decidimos que fuera mantequilla, la voy a usar para cualquier producto. Soy de los que piensa que el aceite o la mantequilla, en vez de integrarlo en el pancake o en vez de integrarlo en la galletita, yo lo tengo en una botella y lo puedo echar por encima si estoy comiendo, por ejemplo, pancaques, porque no todos tenemos la misma tolerancia al cannabis, que eso es importante saberlo. Va a depender del peso de la persona, va a depender de si la persona acostumbra a usarlo, va a depender de algo que se llama el strain o la variedad. Miles y miles de strains, de variedades de cannabis. Antes habían solamente 2 o por lo menos una, la que conseguíamos en la calle. Pero hoy en día, con el desarrollo de la ciencia, con estas investigaciones que se están haciendo en países como Israel, en países como España, que se están haciendo, hay equipos investigando los efectos positivos del cannabis,
que los hemos reconocido porque son de milenias. La historia dice que llevamos miles de años a nivel culturas como la India y las culturas como China y las culturas asiáticas, en Marruecos, por ejemplo, en África, donde se está usando el cannabis por miles de años. Y aquí, en el Western World, ¿no? En los países modernos, que se legaliza al principio en los 30 y después con este señor llamado Nixon, que hace un plan de persecución en contra de los que criticaban su obra, que eventualmente terminó I Am Not a Crook. ¿Se acuerdan de ese señor? Pues él creó esta ilegalidad y persiguió a todos los que eran parecidos a cualquier cosa que era un hippie, y era porque los que estaban protestando en contra de la guerra de Vietnam, en contra de la guerra de Corea. Eventualmente hay unos contextos atados políticos en cuanto a la ilegalidad. Pero regresando a la cocina, usted usa esa mantequilla para hacer bizcochos, usted usa esa mantequilla para echarle por encima a sus pancaques, usted usa esa mantequilla para integrarla a sus galletitas. Esas galletitas ya van a tener el efecto el efecto que usted entiende psicótico, el efecto que usted entiende que es el activo del THC y del CBD en esa galletita. Es importante recordar, aquellos que han fumado cannabis y nunca han comido, no han consumido por medio de la comida el cannabis, el consumirlo en la comida es más intenso, y tiene más largo el efecto. O sea, usted va a sentir el efecto del cannabis más intenso y más largo, o sea, por más periodo de tiempo. En el caso de alguien que fuma puede durar, qué sé yo, media hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, ¿verdad? En el caso de alguien que lo consume oralmente, que lo come dentro de, y más si está haciendo digestión, puede durar 4, 5, 6, 7 horas o hasta el próximo día, depende de cuánto consumió. Igual de importante, el efecto no es inmediato cuando usted lo consume por medio de la comida. Significa que en lo que pasa por el proceso de digestión, puede tomar 15, media hora, 40 minutos, y eso también depende de su tamaño corporal, eso también depende de su, como ya les mencioné, su capacidad de asimilación en cuanto a si tiene o no, o si consume o no con mucha frecuencia. O sea, que no es inmediato, y ocurre que yo he escuchado en varias ocasiones donde la gente se come un cantito de la galleta o un cantito del brownie, y de momento ese cantito del brownie, el efecto no le hace inmediatamente en 5 minutos, 10 minutos, y esa persona se come un segundo cantito. Pues ya duplicaste la dosis, ¿no? Hablar de dosis. Las dosis, precisamente dentro del cannabis, son un poquito difíciles de controlar y son un poquito difíciles de definir. Porque cada strain o cada variedad de cannabis pudiera tener más THC o CBD que la anterior. O sea, que usted puede conseguir variedades de CBD o de cannabis que pudieran tener un grado de 24% de CBD en ese strain o en esa variedad de cannabis, y conseguir otra que tiene 30, 40%. Entonces, el cocinar no es una ciencia exacta todavía, estamos experimentando en todo esto de aprender. Mencioné en nuestra transmisión anterior que la certificación que tenemos, con la cual contamos, aparte de ser trabajador social, también hemos trabajado la cocina como chef hace varios años ya, y adicional a eso hicimos una certificación internacional en Estados Unidos precisamente sobre el cómo prepararla, cómo abrir un negocio, cómo cortar la flor, cómo germinarla, toda esa dinámica. Eran 7 certificaciones, porque también me han hecho esa pregunta. Hasta ahora lo que tenemos es la mantequilla ya después de 3 horas está activada, porque yo hice el proceso de decarb, de activarla dentro del horno, después de haberlo precalentado 15-20 minutos, lo tengo en 300, estuvo allí 1 hora, lo pasé de allí a la mantequilla que ya estaba derretida, y aquí estuvo 2 horas, 3 horas como tal, y ahora yo voy a apagarlo y voy a llevar esa mantequilla a un colador donde le voy a sacar lo que viene siendo las partículas
grandes, lo que es la parte verde del cannabis, voy a exprimirlo y esa mantequilla la voy a poner en la nevera para usarla para lo que yo quiera. Usarla para las galletitas, usarla para por la mañana coger el cantito de pan y pasárselo por encima, usarla para hacer un bizcochito. Lo mismo haría si fuera aceite. Hago este mismo proceso, la paso por el strainer, la paso por el colador y ese aceite lo voy a usar o en mi ensalada o voy a freír, qué sé yo, unas croquetitas de falafel. ¿Sí? Unas croquetitas de falafel, claro. O usarlo en el mismo sándwich de falafel o añadirlo a cualquiera de los elementos en los cuales usamos el aceite de oliva. Un hummus, por ejemplo, que pudiera ser activado con el aceite de oliva que usted ya preparó, que lo tiene en la nevera. ¿Cuánto tiempo puede durar? Puede durar un par de semanas activado o más. Cosas cítricas o cosas como limón pueden quitarle fuerza al cannabis. Hay ciertas cosas que no son, que contradicen. El vinagre también. O sea, si lo va a usar, lo consume, haga lo que necesite hacer para que ese cannabis lo pueda usar lo más rápido posible y que no esté allí meses cogiendo, porque va a perder su efectividad o su capacidad de tener un efecto en usted. Quiero cerrar diciendo que aparte de usar la moña que mencioné a Charboniel ahorita, aparte de usar la moña, usted puede también usar las hojas, disecarlas y usarla como condimento, como si fuera un orégano sobre la comida. No va a tener el efecto necesariamente del THC, pero tiene un sabor particular. Usted puede usar el stem, lo que viene siendo los palitos, también en la parte de ensalada. Es un poquito agrio, es un poquito difícil de masticar porque tiene mucha fibra, pero se puede usar. Usted puede usar las raíces también. O sea que la planta en su totalidad se puede usar dentro de la cocina siendo creativo. Este ha sido el taller. Hablo ahora para preguntas si alguien tiene para contestarle y los compañeros que están allá en las redes también con ustedes. Gente, ¿tienen preguntas? ¿Nadie? Ah, hay una pregunta por acá. La proporción de la moñita que vayas a usar va a depender de tu presupuesto. Pero te digo que mientras más uses, por ejemplo, si usas un cuarto o un octavo, que es lo que se puede conseguir en la calle, ¿verdad? En 4 onzas, pues obviamente si usas un cuarto o un octavo vas a duplicar, ¿no? El efecto va a ser diferente en cada uno de nosotros, porque no es una ciencia cierta. Esto es diferente a la ciencia tuya, que yo sé que es una ciencia exacta. En el caso de nosotros todavía estamos experimentando. Entonces, en lo que cambia el strain o la variedad, el efecto del THC. Cambia cuánta mantequilla usaste, si fueron 4 o 8 onzas, o cuánta cannabis usaste. Cambia también el producto en lo cual consumiste. Y si corporalmente tú eres una persona como yo que pesa 200 libras, pues vas a tener un efecto diferente también. O sea que hay varias variedades. La recomendación mía es que experimentes con lo mínimo y que vayas entonces buscando el happy medium, lo que te hace sentir bien a ti. Yo creo que mucha gente tiene, no es el caso tuyo, hablo genéricamente, cuando se habla de todas las drogas se nos ha metido en la cabeza un miedo de que las drogas son más. En el caso del cannabis, el efecto del cannabis es uno que te va a bajar los volúmenes, vas a estar más tranquilo, depende de cuánto tú consumas, vas a cogerlo suavecito y te vas a ir a dormir en ocasiones. Claro que hay otros strains que te ponen más activados, que te ponen bajo, vamos a tumbar los árboles y vamos a sembrar 4 acres y toda esa cosa. Eso puede ocurrir también. Sí, porque la persona, inclusive la personalidad también se manifiesta. Pero no sé si te contesté. La mantequilla, yo usaría un cuarto y con las 4 onzas en un cuarto, y entonces eso lo integras en las galletitas o lo integras en el bizcochito o lo integras en el pancaque. Poquito a poquito, porque no queremos ser afrentados sin entender lo que va a ocurrir con el efecto. Sí, y como esto es una ciencia que está empezando ahora, el decirte algo más específico que eso sería mentirte. No te puedo decir tal cantidad. Estuve hace unos meses atrás en la conferencia internacional de Madrid, precisamente en un taller de comida. Yo no lo estaba dando, yo era una persona en la audiencia. Yo hice esa exacta pregunta,
Porque yo digo, pero sí, ¿por qué yo no puedo ser más exacto con mi condimento, con mi THC, por ejemplo? ¿Por qué yo no puedo ser más preciso para decirle a alguien, mira, esto te va a hacer tanto y te va a hacer tal efecto? Y la contestación fue la que yo te estoy dando a ti. O sea, porque esto es una ciencia incierta, hay miles de variedades de strains, o sea, de diferentes especies de cannabis, y cada uno tiene su fortaleza y su debilidad en cuanto a cuánto THC tiene. Cuando compres el THC, si lo compras de alguien, en el caso que cuando vayas a algunos de los dispensarios, ellos te pueden decir específicamente, mira, este strain que se llama Moby Dick, por usar un nombre, tiene 30% de THC. Entonces tú, espérate, THC es mucho, es muy poco. O ya yo estoy acostumbrado a uno de 50, o ya yo estoy acostumbrado a uno de 10. Allí tú puedes hacer esas preguntas porque hoy por hoy tenemos la ciencia. Hay una página que se llama leafy.com. Leafy, como si fuera hoja, con Y. Leafy.com es una de 4 que hay varias. Pero yo iba a traer y no las traje. Una lista de ellas. La semana que viene me comprometo a traer esa lista. Pero esa es la que yo uso porque cuando tú entras a leafy.com y tú dices Girl Scout Cookies, que es un strain de verdad que existe, Girl Scout Cookies, te sale una gráfica cuánto esto tiene de THC, cuánto tiene de CBD y para qué se recomienda, cuánto paranoia pudiera crear en una persona. Te tiene una serie de específicas, te hace dormir, te seca la boca, o sea, son síntomas, o los ojos te los pone más o menos rojos. Te hace esa página es muy, muy efectiva precisamente en este detalle específico. Pregunta. También te iba a decir que va a depender de la vulnerabilidad genética que también Claro. cada persona en cómo va a hacer el efecto que tú tengas. Sí, Porque y eso es con todo. Sí, hay personas que pueden irse en un brote psicótico o en paranoia versus otras Sí. personas que por la misma cantidad y con el mismo Claro. tratamiento no lo sentirían. O sea que va a depender de la vulnerabilidad Sí. genética de la persona. Aquí hay mucho grado de experimentación. Aquí hay mucho grado de experimentación. Y sobre todo, cautela y cogerlo suave y tratar de ser lo más prudente, ¿verdad? Eso nos ocurre con el alcohol. Eso nos ocurre con si tengo un dolor de cabeza y me bebí una Tylenol y me metí 4 en vez de 3 o en 2 o una. Seguir las especificaciones. Las recomendaciones aquí siempre son, empiece con lo bajito porque siempre puedes subir. Pero después que estás allá arriba, es difícil bajar. Tienes que esperar a que el proceso, el cuerpo, ¿verdad?, lo metabolice y tú lo botes. Y puede coger 8 horas, 6 horas, 7 horas. Doctor. En cuanto al material que utiliza el aluminio y el horno, Ajá. ¿puedes utilizar otro material y otro horno? Yo estoy usando este hornito para efectos de demostración, ¿verdad? En el caso del aluminio, no tiene que ser aluminio. Pero a mí me gusta el aluminio porque se convierte como en una cápsula dentro del horno y el calor se intensifica. Adicional a eso, no corro el riesgo de que se me queme, ¿verdad? Porque dentro del horno puede haber algo de volatilidad y que se lleva una chispita, no sé. Entonces, la recomendación es, el horno puede ser cualquier horno de la casa, puede ser eléctrico como puede ser de gas, de eso no importa. Lo del aluminio a mí me gusta y se recomienda mucho porque es útil para encapsular y calentar más intensamente ese cannabis para que se active, se active ese precisamente. ¿Te contesté la pregunta? En el microondas no puedes usar aluminio. Yo he escuchado que hacen decarb en microondas, en un plato. Yo lo he escuchado. No sé ni cuántos minutos porque no... Yo creo que de por sí en casa no hay ni un microondas, por cierto. Yo no tengo un microondas. He escuchado gente que sí lo hace. Yo personalmente no lo he usado. Pero entiendo que se puede hacer, porque es cuestión de activarlo. Voy a buscar esa información y te la traigo la semana que viene. Buena pregunta. Lo que tú estás hablando es una deshidratación de la hoja para que tenga más concentración, sacarle el agua para que tenga la concentración. No, cuando digo activar, cuando uso la palabra activar, en el caso de la traducción del inglés que es decarb, es activar lo que es el THC, que es el cannabinoide dentro de la hoja o dentro de la moña. Pero
que ya está allí, que es como una grasita. Pero podría verificar si es un método de deshidratación, porque hay deshidratadores que no hay que usar aluminio. No, tiene que ser con calor. Por eso es que cuando se fuma. Sí, pero en el caso de si tú consumes el cannabis verde, las probabilidades de que te haga un efecto masivo no va a ocurrir. Cuando tú lo fumas, el fuego activa ese cannabinoide y le cambia de THC-V a THC. Y el THC es un proceso, es un cambio químico que ocurre en el THC-V al THC. Y el THC es el que tiene el efecto psicótico, el efecto del high. Y para que ocurra eso tiene que ser a esos grados de temperatura. Claro, 300, 250 por esa hora o 45 minutos que lo tienes solito. Y después de eso, entonces lo vas a poner en la mantequilla donde vas a transferir ese cannabinoide a la mantequilla, de la hoja o de la moña. Pero tú podrías investigarme si eso se puede hacer en un deshidratador. Que no hay Voy a preguntar. Tengo 3 preguntas pendientes y puedo hacer eso la semana que viene precisamente para traer. Vamos a tener 3 otros talleres antes de 4/20. 4/20 es el Día Internacional del Cannabis. Yo creo que muchos saben eso. Si no lo saben, el 4/20, o sea, en 2 meses más, tendremos un evento internacional que quisiera tener un evento aquí, ya sea nocturno o de día. También se está hablando de hacer una actividad en una finca donde se estará consumiendo comida y la invitación sería por plato y ese tipo de dinámica. Yo he escuchado que eso se va a hacer. Adicional a eso, en el caso del proceso educativo, en estos próximos 2 talleres, hacer temas que tengan interés relacionados al cannabis. Pero invitamos, por cierto, hoy que una de los dispensarios viniera aquí, el de Ponce, que viniera aquí para que hablara sobre los aspectos legales y los aspectos del proceso de conseguir la tarjeta. No logramos conseguirlo, vamos a ver si lo podemos hacer para el próximo mes, que sería el otro taller antes del 4/20. Pero lo que queremos también, yo empecé como trabajador social a involucrarme en esto, a ser parte del proceso de deslegalizarla por los efectos de persecución de nuestras comunidades latinas, negras, donde el cannabis ha sido una justificación para repartir palos, ¿no? Y entonces esa visión donde tú tienes países como por ejemplo Portugal, donde tú tienes países como por ejemplo allá en los países nórdicos, ¿no? Donde esto ya se trabaja lo que son las adicciones desde otra perspectiva. Es importante decir que el cannabis es uno de los menos adictivos que muchísimas otras. Se habla de que la adicción es tan y tan poca, las probabilidades, porque precisamente no es como la heroína, aunque está clasificado dentro de ese mismo marco. Yo dije que era ilegal, sigue siendo ilegal en Puerto Rico, está clasificado con esa de cocaína, con la heroína y el cannabis dentro de esa categoría. Y mencioné también las cuestiones políticas de persecución. Entonces, como trabajador social me he involucrado y me envuelvo en esto precisamente por nosotros tener la oportunidad de hacer el proceso educativo, y hago el llamado nuevamente a los compañeros trabajadores sociales y los psicólogos, que se hable de esto en las próximas convenciones. Oye, tenemos que estar al día con lo que está pasando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo está esa ensaladita? Tiene cara de buena gente. Gente, nosotros nos vamos a despedir. Envíen sus correos, sus mensajes por el stream, que estaremos pendientes a eso. Gracias por estar con nosotros. A ustedes un aplauso. Aquí para servirles. Muchas gracias, se me cuidan. Hasta la próxima.